Bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar las fijas del capítulo de urología, ¿correcto? Comenzamos. El tema de urolitiasis, causa más frecuente uropatía obstructiva baja en lactantes, las valvas uretrales posteriores. Baja, porque alta es la estenosis pielureteral, la baja es valvas uretrales posteriores. En gente joven, la causa más frecuente de uropatía obstructiva es la urolitiasis, ¿ya? En adultos, la hiperplasia benigna de próstata, en abuelitos, el HBP. Cálculo renal más frecuente. ¿Cuál es el cálculo renal más frecuente? Pregunta de examen. Oxalato de calcio, ¿correcto? Que recuerden es el único que no depende del pH urinario. Se puede formar a pH ácido, a pH alcalino, por eso es el más frecuente. ¿Estamos? Cálculo asociado a ITU, cálculo infeccioso, el de estrubita, el de fosfato, amonio, magnesio, recuerden. Y la bacteria más asociada a estos cálculos es la bacteria que tiene la enzima ureasa y es Proteus mirabilis, el más frecuente. Proteus mirabilis, el más frecuente. Enzima responsable de la formación de cálculos de estrubita, la enzima ureasa es la que forma los cálculos de fosfato, amonio, magnesio. Recuerden que la ureasa también es el principal factor de virulencia del Helicobacter pylori, ¿verdad? ¿Cuál es el cálculo renal más grande y más blando? El más grande y más blando es el de estrubita. Justamente estos cálculos se llaman, por la forma que adoptan en la pelvis, coraleliforme o en asta de venado, ¿no? Y a la microscopía, como pueden ver ahí en la imagen, tiene la imagen en tapa de ataúd. Cuidado, te pregunten, ¿qué cálculo tiene la imagen en tapa de ataúd? Los cálculos de estrubita, ¿no? ¿Quiénes son hexagonales? Los cálculos de cistina, por ejemplo, ¿ya? La forma también es característica. ¿Cuál es el determinante más importante para formar cálculos de ácido úrico? El pH de orina. ¿El qué pH? El pH ácido, doctores. El pH ácido es el factor más importante para formar cálculos de ácido úrico. En cambio, en el de oxalato de calcio, el más frecuente, es la hipercalciuria. La hipercalciuria es el factor más importante en el de calcio. En el de ácido úrico es el pH ácido de la orina, ¿ya? Recuerda que el cálculo de calcio y de estrubita se forman a pH alcalino. En cambio, ácido úrico, cistina se forman a pH ácido, ¿no? ¿Cuál es el cálculo renal más duro? El de niños, el cálculo de cistina, ¿ya? Es el más frecuente en pediatría, ¿ya? Ese es el más frecuente en pediatría. ¿Y cuál es el cálculo que se forme a pH alcalino? Y son radiopacos, incluso lo puedes ver en una radiografía, los de calcio y estrubita. Recuerden, los de calcio, en este caso fosfato de calcio, porque te comenté que el de oxalato de calcio, independientemente del pH se forma, ¿no? Pero los cálculos de calcio y estrubita son radiopacos. ¿Quiénes se forman a pH ácido son radiolúcidos? El de ácido úrico, del paciente con gota, ¿no es cierto? Y cistina de los pacientes pediátricos. Joven con dolor lumbar o en flanco que se irradia zona genital. Esa es la semiología, ¿no? Dolor lumbar, dolor en flanco, o que se irradia a la zona inguinal, a la zona genital, con hematuria. Tienes que pensar en un cólico nefrítico, por nefrolitiasis, definitivamente, ¿ya? Estudio imagen inicial para cólico nefrítico. Imagen inicial, pregunta de examen. Ecografía, para ver datos de hidronefrosis, cómo está el parénquima renal, para ver por ahí si encontramos o no el cálculo, pero eso no es lo más importante. El estudio de la ecografía en un cólico nefrítico es para ver cómo está el parénquima renal. Esa es la importancia, ¿ya? En cambio, si te preguntan el estudio de elección o gol estándar para el diagnóstico de urolitiasis, ¿ya? El gol estándar, el de elección, el que te confirma, esa es la tomografía. Recuerden, Urotem sin contraste, ¿ya? Porque con contraste es para trauma renal. Acá en nefrolitiasis es sin contraste. Este es el estudio de elección. Fármaco para tratar los cálculos de ácido úrico, el que baja la síntesis de ácido úrico, el que bloquea la xantinoxidasa, el halopurinol, ¿ya? El tratamiento del cólico nefrítico simple es analgesia con AINES, son los de elección, AINES, y cuando ya calma el dolor, hidratación. AINES, hidratación, es el tratamiento. Ahora,
¿Qué cálculos se eliminan espontáneamente? Los pequeñitos. Los menores de 5 milímetros son los que se eliminan espontáneamente. ¿Estamos? Y el manejo de litiasis renal, recuerden, va a depender, en este caso, del tipo de tratamiento expulsivo. La litotripsia extracorpórea con ondas de choque es el tratamiento no invasivo de elección de primera línea, pero se indica para cálculos blandos, o sea, los que tienen menos de 1000 unidades de Hansfield en la tomografía, únicos y pequeños. Pequeños, menos de 20 milímetros en el riñón o menos de 10 en el uréter. ¿Estamos? La alternativa a la litotripsia extracorpórea, recuerden, es la ureterorenoscopía. La ureterorenoscopía es la alternativa a la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, cuando el paciente es obeso o cuando hay alguna contraindicación para hacer litotripsia. ¿Cuál es la complicación de la litotripsia? La más frecuente es hematuria. La más grave es el hematoma perirrenal. ¿Ya? El más frecuente hematuria, pero el más grave hematoma perirrenal. ¿Y cuáles son las indicaciones de nefroscopía o nefrolitotomía percutánea? Ojo, ¿ya? Esto es pregunta examen. La nefroscopía o nefrolitotomía percutánea se indica para cálculos grandes, más de 20 milímetros, duros, los que miden más de 1000 unidades Hansfield, múltiples, complejos. Entonces, cuando ya tengo esas características, ahí indico la nefroscopía o nefrolitotomía percutánea. No te confundas con nefrostomía percutánea. Recuerda, la nefrostomía percutánea se indica para casos de cólico nefrítico complicado en el cuadro agudo. ¿Ya? Nefrostomía percutánea. Porque tú te acuerdas, el cólico nefrítico simple lo tratas con AINES, pero el cólico nefrítico complicado, ese necesita derivación urinaria. ¿Y cuándo es complicado? Cuando tu cólico nefrítico viene con fiebre, viene con datos de sepsis, viene con datos de hidronefrosis, cuando no calma el dolor refractario a la analgesia. Ahí es complicado el cólico nefrítico. Y ahí el tratamiento es derivación urinaria. Y esa derivación urinaria, recuérdate, lo puedes hacer por abajo, con tu estén ureteral, tu catéter doble J, o como vino en un examen, endoprótesis ureteral. Eso es por abajo. Por arriba, tubo de nefrostomía. Tubo de nefrostomía. Entonces, la nefrostomía es la derivación urinaria en casos de cólico nefrítico complicado. No te confundas con nefroscopía o nefrolitotomía percutánea. Es diferente, ¿ya? Entonces, uno es para el manejo agudo, nefrostomía, y esto es nefroscopía o nefrolitotomía percutánea para el manejo expulsivo en cálculos duros, grandes, complejos. Vamos con incontinencia urinaria. Causa más común de incontinencia urinaria, problemas funcionales, pregunta de examen, cambios funcionales en la vejiga. La patogenia de la incontinencia de esfuerzo, debilidad del piso pélvico, el más importante, o aumento de presión abdominal, o alteración del ángulo uretrovesical, cualquiera de los tres te pueden dar, debilidad del piso pélvico, aumento de presión abdominal o alteración del ángulo uretrovesical. ¿Cuál es el factor más importante? La multiparidad, el factor obstétrico. Recuerda que cada parto vaginal es un trauma para el piso pélvico, por eso es el factor más importante, la multiparidad. Pero hay otros factores también, ¿no? Pero el más importante es la multiparidad. Otros factores como ¿quién? Como la obesidad, que aumenta la presión abdominal, la menopausia, también, ¿no? Están como factores de riesgo también. Estudio de elección para diagnóstico de incontinencia urinaria, los estudios de urodinamia, es el que confirma la incontinencia urinaria, el escape involuntario de orina, ¿ya? Entonces, estas pruebas funcionales, prueba de urodinamia, es el que te confirma pregunta de examen. Clínica de la incontinencia urinaria de esfuerzo, bastantes preguntas de esto. Al reír, al toser, al hacer ejercicio, subir escaleras, Valsalva positivo, prueba de Bonnet positivo, esa es incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿correcto? La siguiente definición, miren, disfunción de la vejiga resultante de una lesión del sistema nervioso que controla la micción. ¿Cómo se define eso? ¿Qué es? Esa es la vejiga
neurogénica, doctores. Vejiga neurogénica. ¿Estamos? Entonces, la vejiga neurogénica es la disfunción del detrusor resultando de una lesión en el sistema nervioso que controla la micción. Dependiendo del nivel de lesión, es que vamos a tener diferentes tipos de síntomas. Cuando la lesión es superior, o sea, a nivel del tronco encefálico, a nivel central, o sea, por encima de la zona sacra, ¿no? Por encima de la zona sacra, ¿ya? Vamos a tener que el detrusor está muy contráctil, o sea, vamos a tener una vejiga hiperactiva. Entonces, va a dar síntomas de disfunción de almacenamiento. Entonces, al paciente se le va a escapar la orina, ¿no? Porque está muy contráctil la vejiga, ¿ya? Síntomas de disfunción de almacenamiento. Por el contrario, cuando la lesión es a nivel del sacro o por debajo, el detrusor está relajado. Entonces va a haber síntomas miccionales, ¿no? Síntomas de, en este caso, de disfunción de la micción. El paciente no puede miccionar como tal, hace retención, etc. ¿Ya? Entonces, la vejiga neurogénica puede tener síntomas de disfunción de almacenamiento, o sea, de pérdida de orina involuntaria, o miccionales, retención urinaria. Va a depender del nivel de la lesión. Pero acuérdate, cuanto más arriba la lesión, el detrusor está muy hiperactivo. Y cuanto está por debajo, el detrusor está hipoactivo. De eso va a depender los síntomas, del nivel de la lesión. Tratamiento conservador de la incontinencia urinaria de esfuerzo. El tratamiento de primera línea, ejercicios de Kegel, para reforzar los músculos pélvicos. Sobre todo, el músculo que más se refuerza es el pubococcigio, es el que más se refuerza. Ahora, cuando el paciente tiene obesidad, la primera línea es bajar de peso, ¿no? Porque la obesidad también te condiciona para incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ya? Causa de incontinencia urinaria continua, o sea, que se pierde independientemente del esfuerzo, etcétera, de manera continua se pierde a través de la vagina, sospecha fístulas urogenitales. Fístulas urogenitales, incontinencia urinaria continua, ¿no? La incontinencia urinaria por rebosamiento es cuando hay uropatía obstructiva. Patogenia de la incontinencia urinaria de urgencia. Eso es cuando la vejiga está muy hiperactiva, ¿ya? Se llama hiperactividad del detrusor, cuando el detrusor tiene contracciones involuntarias. Recuerde, eso se da por la acetilcolina, a través de receptores muscarínicos. Es decir, el parasimpático es el que estimula la contracción de la vejiga. Es el responsable del vaciamiento vesical, ¿ya? Entonces acá hay mucha actividad de la acetilcolina. Por el contrario, ¿no? ¿Quién relaja la vejiga? El simpático. El simpático relaja, pero el parasimpático contrae, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de la incontinencia de urgencia? Necesidad imperiosa, repentina, irresistible de orinar. Y le gana, ¿no? No alcanza a llegar al baño, a los servicios higiénicos. Otra clínica que preguntaron también que tiene la incontinencia urinaria de urgencia es la nicturia frecuente. La paciente se levanta por las noches a orinar, ¿ya? Nicturia también es una clínica de la incontinencia de urgencia. A ver, esta definición a quién corresponde. La urgencia urinaria con o sin incontinencia, en ausencia de infección urinaria u otra enfermedad, ¿a qué corresponde? ¿Corresponde a qué? A una vejiga hiperactiva. Pregunta de examen, ¿ya? Miren, la urgencia urinaria, o sea, ese deseo de ir a orinar, ¿no? La urgencia, con o sin incontinencia urinaria. Puede tener o no puede tener escape de orina, pero en ausencia de infección urinaria u otra enfermedad, esa es la definición de vejiga hiperactiva. Entonces no se confundan, hay vejiga neurogénica, hay vejiga hiperactiva, hay incontinencia urinaria de urgencia, son conceptos diferentes, por favor. Fármaco de primera línea para incontinencia urinaria de urgencia, los anticolinérgicos. Si habíamos dicho que se produce por mucha contracción del detrusor, los anticolinérgicos son los de elección, ¿verdad? Oxibutinina, tolterodina. Vamos con próstata. Cáncer urológico más frecuente en varones adultos, el cáncer de próstata es el más frecuente, ¿correcto? Es el más frecuente
en el adulto, en el varón, definitivamente, ¿no? Y el factor de riesgo más importante, recuerden, es la edad, uno de los factores de riesgo más frecuente. El cáncer de próstata, pregunta examen, ¿es más frecuente en qué zona? En la zona periférica. En la zona periférica es el cáncer o se localiza más frecuentemente. Y si te preguntan el lóbulo, es diferente, lóbulo posterior, ¿correcto? Lóbulo posterior es diferente a zona. ¿Estamos? Diferente a zona. Los 3 factores de riesgo demostrados para cáncer de próstata: la edad, el más importante, etnia afroamericana y antecedente familiar. ¿Correcto? Antecedente familiar. Ya está. Eso hay que recordarlo. ¿Estamos? Y el tipo histológico más frecuente, ¿cuál es? El adenocarcinoma. Ese es el tipo histológico más frecuente. La teoría más aceptada para cáncer de próstata y también para hiperplasia benigna de próstata es el factor hormonal. Mayor actividad de la dihidrotestosterona, ¿correcto? Mayor actividad de la dihidrotestosterona, que es el andrógeno más importante en el varón. Recuerda que la testosterona se convierte a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. Tamizaje para cáncer de testículo, ¿correcto? Tamizaje para el cáncer de próstata se hace con tacto rectal y PSA. Tacto rectal y PSA para cáncer de próstata. ¿Y a partir de qué edad se recomienda esta evaluación? Todo paciente que ya tiene 50 años debería evaluarse a partir de los 50 años, igual que el cáncer de colon, ¿no? Y 40 años si tiene factores de riesgo, adelantamos el tamizaje, ¿ya? O todo paciente adulto que tiene síntomas de tracto urinario bajo. Si tiene síntomas de tracto urinario bajo, obstructivos, irritativos, hay que hacer su tacto, que es la evaluación clínica, y su PSA, que es la evaluación bioquímica, ¿correcto? Descripción del tacto en un cáncer de próstata. Cuando un tacto es sospechoso de malignidad, cuando la próstata es pétrea, cuando es inmóvil, cuando es nodular, cuando es asimétrica, ¿no? Hay nódulos, pétrea, dura, inmóvil, asimétrica, y ahí tienes que sospechar de un cáncer. Causas benignas también elevan el PSA, prostatitis, HBP, cateterismo, tacto rectal, eyaculación, ¿correcto? ¿Cuál es el marcador tumoral más sensible para cáncer de próstata? ¿Y cuál es su valor normal? El PSA, recuerda, es el marcador tumoral más sensible. El más específico es la fosfatasa ácida, pero el más sensible, por eso se utiliza para el tamizaje, es el PSA, ¿ya? Y su valor normal va de 0 a 4 nanogramos por mililitro. ¿Estamos? Muy bien. Prueba confirmatoria para cáncer de próstata. La prueba confirmatoria, o antes de eso, doctores, les quiero hacer recordar, en el cáncer de próstata, miren que el PSA no solo sirve para el diagnóstico en el tamizaje, sino también para el pronóstico, porque te estratifica el riesgo. Miren, hay tres en este caso, 3 estadios de bajo riesgo, intermedio y alto. Y miren quién lo determina: el TNM, el PSA y el estadio Gleason. Entonces, ¿quién es bajo? Miren, un T1C, T2A, un PSA menos de 10, un Gleason menos de 6, eso es bajo. Intermedio ya es un T2B, y cuando el PSA es de 10 a 20, y un Gleason de 7. Y mal pronóstico, miren, riesgo alto, T2C, cuando ya afecta a 2 lóbulos el cáncer de próstata. Más de 20 el PSA. Acá hay que sospechar incluso metástasis ósea, cuando es más de 20. Y un Gleason de 8 a 10. Gleason de 8 a 10, mal pronóstico, ¿ya? Entonces acuérdense, miren, cómo el TNM, el PSA y el Gleason te estratifica el riesgo, el pronóstico del paciente con cáncer de próstata. Prueba confirmatoria para cáncer de próstata, definitivamente, la biopsia, dirigida por imagen, por ecografía o por resonancia. Es el estudio que te confirma. El tamizaje es tacto y PSA, pero el que te confirma es la biopsia. ¿Y cuándo indicamos biopsia? Indicamos biopsia
cuando el tacto es sospechoso, o sea, un tacto positivo, pétreo, inmóvil, nodular. PSA elevado, más de 7, ya se considera con sospecha de cáncer. O sus derivados, PSA libre menos de 18% o densidad del PSA más de 0,15. Ahí vamos a indicar biopsia. Metástasis más frecuente del cáncer de próstata, óseo. El hueso es la metástasis más frecuente del cáncer de próstata. Y es de tipo osteoblástica. Por eso la gammagrafía es de elección en el diagnóstico. Gammagrafía, ¿no? Cuando hay dolor óseo, cuando la fosfatasa alcalina está elevada, cuando el PSA está muy elevado, hay que pedir gammagrafía para ver la metástasis, ¿no? Diferencia a del mieloma múltiplo o el cáncer renal que da metástasis a hueso osteolítica. Es otro tipo de metástasis. Factor pronóstico más importante para el cáncer de próstata localizado, los grados de Gleason. Es el factor pronóstico más importante para el cáncer de próstata localizado, ¿ya? Recordemos el TNM, rapidito nomás. El T1, recuerden que es el cáncer de próstata no palpable. Es tan pequeñito, está en la próstata, que no se palpa, ¿correcto? Es el no palpable. El T2 ya es el que se palpa, porque el nódulo es grande, miren, ya se palpa, ¿no? Recuerden, zona periférica, lóbulo posterior, es el más frecuente, ¿ya? El T2 ya es palpable. Y hay una subclasificación, acuérdate. Si afecta menos del 50% de un lóbulo, es T2A. Más del 50% de un lóbulo, T2B. Y cuando afecta a 2 lóbulos, T2C. Cuando afecta a 2 lóbulos. El T3 es cuando ya invade cápsula prostática. Miren, este nódulo está saliendo de la cápsula prostática. Ya ese es T3. Y acuérdate cuando invade vesícula seminal, porque ese es el subtipo T3B. Acuérdate, T3B, B de vesícula seminal. T3B, ¿ah? Invade vesícula seminal. Y ya T4 es cuando invade de manera locorregional, ¿no? Ya miren, es localmente invasivo, ¿no? Ha invadido cuello de vejiga, ha invadido recto. Entonces, ahí hablamos de un T4, ¿correcto? De un T4. Muy bien, ese es el estadiaje de cáncer de próstata. A ver, ¿cuál es el tratamiento del cáncer de próstata localizado con esperanza de vida menos de 10 años? ¿Cuál es el tratamiento? Ojo, si es menos de 10 años, hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Perdón, ¿no? Si es menos de 10 años, observación o vigilancia activa. ¿Por qué la conducta acá es expectante? Porque la esperanza de vida es menos de 10 años. Quiere decir que el cáncer de próstata no lo va a matar, ¿no es cierto? El abuelito no va a fallecer por el cáncer de próstata, sino por otras causas. Entonces, ¿por qué? Porque el cáncer de próstata evoluciona lentamente, acuérdense, doctores. Evoluciona lentamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, a menos de 10 años, observo. Acá se trata, cuando es más de 10 años. O sea, si el abuelito va a vivir más de 10 años, ahí sí hay que tratarlo, porque el cáncer lo va a matar. Entonces, tratamos con la cirugía, prostatectomía radical, o si no desea operarse o es de alto riesgo quirúrgico, la radioterapia. Si es externa, radioterapia, o interna, braquiterapia, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Luego tenemos el cáncer avanzado, cuando hay metástasis. Cuando el cáncer es avanzado o cuando ya hay metástasis, por ejemplo, a hueso, pues, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Esto de acá, bloqueo androgénico total, ¿ya? Que también se conoce con el nombre de castración. Entonces, este tratamiento es para el cáncer avanzado de próstata, bloqueo androgénico total, castración. Primero se puede recomendar, y es lo más efectivo, la castración quirúrgica, orquiectomía simple. Le sacamos los testículos. Pero a veces el paciente no desea o simplemente no responde a la orquiectomía simple. Entonces ahí hacemos la castración farmacológica, que es la hormonoterapia. Acuérdense, hormonoterapia, donde se da análogos de GnRH, leuprolide, goserelina y antiandrógenos, flutamida, ciproterona. Entonces mira cómo la hormonoterapia, la orquiectomía simple,
que es el bloqueo androgénico total, castración quirúrgica, castración farmacológica, se da para el tratamiento de un cáncer de próstata avanzado, ¿correcto? Avanzado, ¿ah? Ese es el dato que tienen que recordar, ¿ya? Muy bien. Y cuando ya el paciente con cáncer de próstata es resistente a la castración, ahí es inmunoterapia. Docetaxel para el cáncer de próstata resistente a la castración. Docetaxel. Muy bien, el HBP es más frecuente ¿en qué zona? En la zona transicional, doctores. La hiperplasia benigna, más frecuente en la zona transicional, a diferencia del cáncer de próstata que era periférico. ¿Y en qué lóbulo? Medio y laterales. El medio es el más obstructivo, recuerden, el medio es el más obstructivo, ¿ya? Muy bien. Y la teoría más aceptada, igual que el cáncer de próstata, hormonal. Mayor actividad de la dihidrotestosterona. Fármacos contraindicados en HBP, los anticolinérgicos, porque generan retención urinaria. Atropina, bromuro, hiperatropio. Antidepresivos tricíclicos, ¿no? Amitriptilina, etc. Antipsicóticos de primera generación, clorpromacina, etc. Todos por el efecto anticolinérgico. Y recuerda que al bloquear la acetilcolina, entonces favorecemos más retención urinaria, ¿ya? Los síntomas del tracto urinario bajo obstructivo, ¿cuáles son? Chorro débil, flujo deficiente, goteo postmiccional, ¿no? Retención urinaria aguda, globo vesical, etc. ¿Ya? Muy bien. Síntomas de tracto urinario bajo irritativos, la urgencia, la incontinencia, nicturia, disuria, ¿no? ¿Ya? Cuadro miccional agudo. Descripción del tacto rectal en HBP, una próstata fibroelástica, de consistencia fibroelástica, simétrica, sin nódulos, móvil y que solo está aumentada de volumen. Eso es benigno. Eso es benigno. El valor normal del volumen de la próstata es de 20 centímetros cúbicos, de 20, ¿ya? Recuerden que ya con la ecografía medimos el tamaño de la próstata. Si mide de 20 a 30 es el HBP grado 1, de 20 a 30, de 30 a 50 grado 2, de 50 a 80 grado 3, más de 80 grado 4. Las molestias urinarias en el HBP, ¿de qué dependen? Del grado de obstrucción, no del tamaño de la próstata, sino del grado de obstrucción en la uretra prostática. Puedes tener una próstata muy grande, pero no hay obstrucción porque ha crecido hacia afuera. En cambio, una próstata un poquito ha crecido, pero va a haber bastante clínica. ¿Por qué? Porque creció hacia adentro. Y al crecer hacia adentro, genera mayor obstrucción al comprimir la uretra prostática. Por eso, ¿qué lóbulo es el más obstructivo? El lóbulo medio es el más obstructivo. El lóbulo medio crece un poco y ya genera clínica obstructiva. ¿Estamos? Muy bien. Fármacos en HBP. Los fármacos en HBP que se dan de primera línea son los antagonistas alfa 1, bloqueadores alfa 1, tamsulosina, ¿correcto? Tamsulosina es el más específico. Luego tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride, inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos se dan a largo plazo, ¿no? Porque reducen el volumen de próstata. De primera línea es tamsulosina, que te reduce los síntomas, pero este es a largo plazo, incluso te reduce el volumen de la próstata. ¿Cuándo operamos un HBP? Esto es importante, ¿eh? ¿Cuándo operas un HBP? Estas son las indicaciones: hematuria, infección recurrente, retención aguda de orina o datos de hidronefrosis, divertículo, cálculos en la vejiga de manera primaria o cuando fracasa el manejo médico. Entonces, cuando en un caso clínico te pongan estos criterios, hay que operar el HBP. Y hay dos tipos de cirugía. Cuando la próstata es menos de 80 gramos, o sea, grado 1, 2, 3, RTU de próstata, resección transuretral. Pero si es un grado 4, más de 80 gramos, se hace la prostatectomía simple. Prostatectomía simple, adenomectomía también te pueden decir, simple. Y recuerda que la cirugía que se realiza en un HBP
Cuando tiene alto riesgo de sangrado, de hemorragia, porque está tomando anticoagulantes, antiagregantes, etc., cirugía que se recomienda es la ablación con láser. Láser olmio, láser tulio. La ablación con láser se recomienda en pacientes de alto riesgo de sangrado. Vamos con patología escrotal. Factor de riesgo para torsión testicular en lactantes. ¿Por qué un lactante hace torsión testicular? Que es de tipo extravaginal, porque su factor de riesgo es la criptorquidia, el mal descenso testicular. La criptorquidia se complica con torsión testicular. ¿De qué tipo? Extravaginal. Causa más frecuente de orquiepididimitis en jóvenes, clamidia a la cabeza. Segundo, gonococo. Clamidia, primer lugar, segundo, gonococo, ¿no? Que son los causantes también de EPI en la mujer, de cervicitis, de uretritis. Diferente si te dicen en mayores de 35 años. En mayores de 35 años, la causa de orquiepididimitis son bacilos gram negativos, Escherichia coli. O en pacientes HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, Escherichia coli ahí. Testículo que asciende, testículo que está horizontalizado, se llama signo de Gurbernер, eso es torsión testicular, recuerde. O cuando te dicen dolor súbito, intenso, y todo negativo, signo de Frank negativo, que es que el dolor no calma al elevar el testículo, reflejo cremastérico ausente, negativo, torsión testicular. Importante que te acuerdes eso, todo negativo en torsión. Estudio de elección que confirma la torsión, ecodoppler, ¿no? Porque va a ver el flujo. O al ver el cordón espermático te dicen, ¿no? Signo del remolino para el torsión testicular. Signo del remolino. Y luego tenemos dolor testicular progresivo, signo de Fren positivo, reflejo cremastérico positivo, cuando es todo positivo, o sea, es un varón sexualmente activo, ¿ya? Con síntomas irritativos, fiebre, disuria, piensa en orquiepididimitis aguda. O cuando te dicen signo de Fren positivo, que quiere decir el dolor calma al elevar el testículo. O reflejo cremastérico presente. Tratamiento de la torsión testicular, hay que operar. El manejo es quirúrgico. Recuerden que la torsión testicular más frecuente en adolescentes es el intravaginal, es el tipo de torsión más frecuente, intravaginal. Y la cirugía de elección se llama orquidopexia bilateral u orquifijación. Dentro de las primeras 6 horas, pregunta examen, dentro de las primeras 6 horas. Tratamiento de orquiepididimitis por clamidia, doxiciclina. Gonococo, ceftriaxona, en dosis única. Recuerden, para clamidia, doxi. Para gonococo, ceftriaxona. Para gram negativos, quinolonas. Para Escherichia coli, quinolonas. Ciprofloxacino, norfloxacino. Tratamiento más importante para gangrena de Fournier, debridamiento quirúrgico. Recuerda, la gangrena de Fournier es una fasciitis necrotizante de la zona perineal, ¿correcto? Y cuyo tratamiento de elección es el debridamiento quirúrgico. Aparte es el tratamiento antibiótico de amplio espectro, pero lo más importante es el debridamiento quirúrgico. Localización más común de varicocele por un factor anatómico, el lado izquierdo es el más frecuente. ¿Por qué? Porque la vena espermática izquierda drena en la vena renal, no en la vena cava, en la vena renal. Recordemos que la vena espermática izquierda, al drenar en la vena renal, es en 90 grados. Entonces hay más resistencia al flujo. Tiene menos válvulas, más recorrido. Entonces por ese factor es que el varicocele, que es la dilatación del plexo venoso pampiniforme, el plexo venoso pampiniforme lo forman las venas espermáticas, ¿no? Es más frecuente en el lado izquierdo. Recuerden los grados de varicocele, ¿no? El grado 0, no visible, no palpable, que se identifica por ecografía. El grado 1, no visible, pero se palpa a la bipedestación y cuando puja, o sea, a maniobra de Valsalva, es palpable. El 2 es cuando es palpable simplemente a la bipedestación, no necesita maniobra de Valsalva. Recuerda un dato acá, que el varicocele se evalúa en bipedestación. Si te preguntan en qué
posición se evalúa el varicocele o cuál es la recomendación para evaluarse? En bipedestación, que se ponga en posición erecta. Ya. Si puja y se palpa recién, eso es 1. Si solo al pararse se palpa, eso es grado 2. Y si ya es visible ectoscópicamente, ese es grado 3. ¿Ya? Entonces eso es por el volumen, ¿no? Entonces 0 a la ecografía, 1 cuando se pone de pie y puja, 2 al solo ponerse de pie y 3 visible, ectoscópicamente. ¿Correcto? Muy bien. La famosa bolsa de gusanos, ¿no? Cuando se palpa el varicocele y que produce atrofia testicular o puede generar infertilidad. Persistencia del conducto peritoneo vaginalis. ¿Qué produce? Si se llena de líquido, hidrocele. Si se llena de piplon intestino, hernia inguinal indirecta. Entonces la persistencia del conducto peritoneo vaginalis genera esto. Un varicocele derecho fijo, debemos descartar un tumor retroperindoneal, un cáncer de riñón, cuando es derecho, cuando es fijo, cuando no cambia de volumen a la bipedestación. Angranamiento indoloro del escroto con transiluminación positiva, ese es el dato, pregunta examen, transiluminación positiva, hidrocele, líquido, porque todos los demás son negativos. Varicocele, hernia, cáncer testicular, son transiluminación negativa. Anomalía congénita más común del tracto genitourinario, criptorquídea. ¿Ya? La anomalía congénita más común del tracto urinario es el testículo disctópico. Complicaciones, el más importante, cáncer de testículo. Se asocia a seminoma, el cáncer más frecuente en jóvenes, infertilidad y torsión testicular de tipo extravaginal. ¿A qué edad debemos operar una criptorquídea? Año y medio, entre el año y los 2 años, o año y medio. Es la recomendación. Vamos con infecciones, nicturia, con dolor que se alivia al orinar y empeora con el llenado de la vejiga. Es la famosa cistitis intersticial. Cuando tengas una mujer que tiene mucha nicturia y que el dolor se alivia al orinar, cistitis intersticial, una patología inflamatoria crónica, ¿no? Es como cuando te dicen mujer con dolor que se alivia al defecar, piensa en intestino irritable, ¿verdad? Ya, acá es dolor que se alivia al orinar, cistitis intersticial. O una mujer que tiene ictus recurrente, o sea, clínica de ictus recurrente, ojo, clínica de ictus recurrente, o sea, disuria, poliaquiuria, tenesmo, pero cultivos negativos, no responde a antibióticos, ahí sospecha cistitis intersticial. Entonces, mira, ahí te he dado los 2 contextos para que en un caso clínico identifiques cistitis intersticial. Causa más frecuente de la prostatitis bacteriana, sea aguda, crónica, Escherichia coli. Causa más frecuente prostatitis en varones. La aguda, sospéchala así, joven con fiebre, retención aguda de orina, prostatitis aguda. Fiebre, escalofríos, luce tóxico, no puede orinar. Descarta en un joven varón prostatitis aguda. El examen de líquido prostático, más de 10 leucocitos por campo y cultivo positivo, eso es una prostatitis bacteriana, pues, ¿no? Ya por el tiempo será aguda o crónica. Pero para decir que es bacteriana, el líquido prostático debe tener más de 10 leucocitos por campo y el cultivo positivo. Entonces deben recordar la clasificación internacional de prostatitis. Son 4 categorías. Categoría 1, la prostatitis bacteriana aguda. Categoría 2, la bacteriana crónica. Categoría 3 es cuando el cultivo sale negativo. Entonces ya no se llama bacteriana, ¿no? Porque la 1 era bacteriana aguda, la 2 bacteriana crónica. La 3, cultivo negativo. Pues se llama prostatitis abacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico, porque acá el cultivo sale negativo. Y hay 2 subtipos, el 3A, que es inflamatorio, porque hay más de 10 leucocitos por campo, y el 3B es el no inflamatorio. Hay 2 subtipos. Y el 4, prostatitis inflamatoria, o sea, porque hay leucocitos más de 10 por campo, pero el cultivo es negativo, pero no tiene síntomas. Entonces, la prostatitis asintomática es la categoría 4. Ahí están tus 4 tipos de prostatitis. Antibiótico de elección para prostatitis bacteriana, quinolonas.
¿no? Ciprofloxacino, ya si es grave, levofloxacino, que es una quinolona de tercera. Zona genital más afectada en varones, la cola del epidídimo. En mujeres es la trompa, ¿verdad? Acá es la cola del epidídimo. La endometritis por TB se llama síndrome de Netter. Endometritis por TB, síndrome de Netter. Zona genital más afectada en mujeres, las trompas uterinas. Causa más frecuente de orquiepididimitis crónica, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis genera nódulos indoloros en el epidídimo. Entonces hay que sospechar. Triada de Colombino para cistitis tuberculosa, piuria, porque hay más de 10 leucocitos en orina por campo, ácida, pH ácido, y cultivo negativo, estéril. Está piuria, ácida, estéril, triada de Colombina para cistitis por tuberculosis. Nódulos indoloros en el epidídimo testículo, te lo preguntaron como caso clínico, es orquiepididimitis crónica. Lo más probable por tuberculosis. ¿Ya? Muy bien. Vamos con neoplasias. Tipo histológico más frecuente del cáncer renal, el de células claras es el más frecuente, que deriva del túbulo contorneado proximal. El más frecuente en la edad pediátrica, el tumor de Wills, nefroblastoma. Acuérdate, cromosoma 11, tumor de Wills. Se asocia con aniridia. Factor de riesgo adquiridos asociados a cáncer renal, tabaco, obesidad, exposición a sustancias, cadmio, asbesto, cisplatino, ¿no? Miren, se asocia a cáncer de riñón. Triada clínica, la clínica más frecuente, hematuria, dolor en flanco, masa palpable. Esa es la triada. Pero la hematuria es la más frecuente. La mejor prueba inicial para evaluar un cáncer renal, recuerden que es la tomografía. Es la mejor prueba, porque ve el retroperitoneo, ¿no? Entonces te estadifica el cáncer renal. Recuerda que el cáncer renal es el tumor del médico internista. Te da muchos síndromes paraneoplásicos. El más frecuente, síndrome de Stauffer, que te altera el perfil hepático. Pero también te da hipercalcemia, porque secreta PTH. Te da hipertensión arterial, porque secreta renina. Te produce policitemia, porque produce eritropoyetina. Cushing, porque secreta cortisol. Entonces da un sinnúmero de síndromes paraneoplásicos, el cáncer renal. Y también en su clínica va el varicocele derecho fijo, ¿no? Entonces en esos casos hay que pedir tomografía para descartar un cáncer de riñón. Acordémonos el estadiaje, ¿ya? El T1 es un tumor pequeño, menos de 7 centímetros. T2 ya más grande, ¿no? Más de 7. T3, cuando ya te dicen que un trombo, ¿no? En la vena renal, en la vena cava, ese es T3. Y T4, cuando ya invade glándula suprarrenal o la fascia, ¿no? La fascia renal. ¿Ya? T4. ¿Ya? Ahí está el estadiaje de cáncer de riñón. Eso lo hacemos con tomografía. Tratamiento en cáncer renal localizado, siempre la cirugía va a ser el tratamiento de elección cuando está localizado. Cuando está avanzado, inmunoterapia. Recuerden, un cáncer renal en adulto es resistente a quimio y radio. El cáncer renal no responde a quimio ni a radio en el adulto. Por eso en cáncer renal avanzado, inmunoterapia. Sunitinib es el tratamiento para cáncer renal avanzado. Tratamiento que no tiene utilidad en cáncer de renal avanzado, la quimio y radio. No responde. En el niño sí, tumor de Wills, no, nefroblastoma, sí responde a quimio y radio, pero en el adulto no. Factor de riesgo más importante para cáncer de testículo, la criptorquidia. Es el más importante. Pero también el paciente con VIH, atrofia testicular, Klinefelter, pero criptorquidia es el más frecuente. El cáncer de testículo más frecuente es el que deriva de células germinales. Se llama seminoma. Seminoma es el más frecuente en jóvenes. En abuelito, linfoma testicular. Y en niño, tumor de saco vitelino, por frecuencia. Pero el más frecuente de todos, seminoma, en gente joven. Joven caucásico, con antecedente criptorquidia, con nódulo indoloro en el testículo. Tienes que sospechar cáncer de testículo. Transiluminación negativa. Aumento de volumen indoloro en un joven
con antecedente de criptorquidia, transiluminación negativa, sospecha cáncer de testículo. Recuerde el estadiaje. Tú evalúas el cáncer de testículo por la palpación y por la ecografía también. Y el estadiaje es muy importante también, ¿ya? Acuérdate, ¿eh? T1, cuando está localizado en testículo, pero no hay invasión ganglionar ni linfática, T1. T2, cuando está limitado a testículo, pero ya hay invasión linfática o ganglionar, con invasión linfática, ya ese es T2. T3, miren, acuérdate, ¿eh? T3, invade cordón espermático. El T3, invade cordón espermático. T4, cuando invade el escroto. Ese es el T4, cuando invade el escroto. ¿Ya? Acuérdense por si acaso estadiaje. Marcadores tumorales para cáncer de testículo. Alfa-feto, igual que para el hepatocarcinoma, HCG, coriocarcinoma, LDH. Recuerda que estos marcadores se elevan en los no seminomas principalmente. ¿Qué tumor de testículo eleva alfa-feto y radioresistente? Es un no seminoma. El más frecuente en niños, tumor de saco vitelino o seno endodérmico. Los no seminomas son los que elevan marcadores tumorales, en este caso alfa-feto, ¿no? El tumor de saco vitelino o seno endodérmico. Cirugía de elección en cáncer de testículo, orquiectomía inguinal radical. Así como en cáncer de próstata era prostatectomía radical, aquí es orquiectomía radical. Factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga, tabaco, el tabaco. Pero el factor ocupacional en cáncer de vejiga está asociado a la exposición de aminas aromáticas. ¿Y dónde lo tenemos? Metalurgia, pintura, caucho, textilería, plaguicidas. Tipo histológico más frecuente en cáncer de vejiga, de células transicionales. Es el más frecuente. Clínica más común, hematuria indolora. Hematuria indolora. Pues si es hematuria con dolor, nefrolitiasis. Hematuria indolora, cáncer de vejiga. Clínica asociada a cáncer in situ, síntomas miccionales irritativos. Por si acaso, el cáncer in situ en vejiga es mal pronóstico. Cáncer in situ en vejiga es mal pronóstico. Se asocia con síntomas irritativos, disuria, frecuencia, urgencia. Evaluación del cáncer de vejiga. Citoscopía más PAP de orina seriado. Así, citoscopía más PAP. Si el cáncer de próstata era tacto y PSA, cáncer de vejiga, citoscopía y PAP de orina. Corresponde al TNM, a cáncer de vejiga superficial no infiltrativo, o sea, el no músculo invasivo, TA, T in situ, T1, hasta ahí no invade músculo. TA, T in situ invade mucosa, T1 submucosa, pero no invade músculo. Ya cuando invade músculo se llama cáncer de vejiga profundo infiltrativo. T2, músculo, T3, grasa, T4, órganos vecinos. Para que te acuerdes mejor, ahí está la imagen. Miren, invade mucosa y es papilar, ese es el TA. Mucosa y es plano, T in situ. Y este te engaña, porque este es muy infiltrativo, luego infiltra el T in situ, por eso es mal pronóstico. T1, submucosa. Entonces hasta ahí es cáncer superficial. En cambio, músculo invasivo ya es T2, músculo, T3, grasa, perivesical, T4, órganos vecinos. Estadiaje del cáncer de vejiga, ¿correcto? Tratamiento, recuerda que para el tratamiento del cáncer de vejiga superficial, ojo, para el cáncer de vejiga superficial, o sea, para el TA, T in situ, T1, se puede dar inmunoterapia intravesical. ¿Y acá qué se utiliza? Bacilo de Calvin y Waring, BCG, inyección intravesical de BCG para el cáncer superficial de vejiga. En cambio, cuando ya es músculo invasivo, o sea, del T2, T3, T4, ya hay cirugía, cistectomía radical con derivación urinaria. ¿Ya? Ya si es un cáncer de vejiga avanzado, eso es quimioterapia. Disfunción eréctil. A ver, la erección es un fenómeno neurovascular regido por el sistema parasimpático. El sistema parasimpático se encarga de la erección, el simpático de la eyaculación.
¿Y qué neurotransmisor es mediador? El óxido nítrico, en la erección. Causa más frecuente de disfunción eréctil o impotencia, mixto. Componente orgánico, vascular. Esto lo vemos en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, fumadores, y psicógeno. Entonces, lo más frecuente es que haya una combinación. Parte orgánica vascular con componente psicógeno, ¿no? Ansiedad, depresión, etc. ¿Cuál es la sustancia exógena más asociada a disfunción eréctil? El alcohol es la más asociada. Ahora, hay fármacos que también generan disfunción eréctil, ¿ah? Por ejemplo, los beta-block generan disfunción eréctil, ¿ya? Fármacos de primera línea para el tratamiento de la impotencia. Recuerden, ahí están los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Sildenafilo, vardenafilo, son los tratamientos de primera línea, ¿no? Pregunta examen, reacciones adversas asociadas al uso de sildenafilo, cefalea, rubefacción, cianopsia, que es ver de coloración azul las cosas, cianopsia. Cuando ves de color amarillento se llama xantopsias, ¿te acuerdas? Eso lo ves en la intoxicación por digoxina, xantopsias, intoxicación por digoxina, cianopsias, intoxicación por sildenafil. Fármaco contraindicado para el uso concomitante de inhibidores de fosfodiesterasa por el riesgo de hipotensión severa, coma. O sea, ¿qué no puedes combinar con sildenafilo? Los nitratos. No puedes combinar nitrato con sildenafilo, porque si no generas hipotensión severa, coma, en los abuelitos. Quistes renales, causas genéticas con herencia autosómica dominante asociado a quistes renales, 2 patologías, esclerosis tuberosa y enfermedad de von Hippel-Lindau. El sistema más utilizado para evaluar los quistes renales es la clasificación de Bosniak. Ojalá te venga en tu examen. 5 tipos. El Bosniak 1 es el quiste bonito, ¿no? El homogéneo, no tiene tabiques, no hay calcificaciones. Quiste bonito, Bosniak 1. El 2 ya tiene calcificaciones y septos, pero finos y en poca cantidad. Esa es la característica. Son finos y poca cantidad. Bosniak 2. Porque si te dicen que son finos, pero hay bastantes calcificaciones, bastantes septos, pero ya en mayor cantidad, ese es el 2F. Y el 3 ya cuando te dicen septos gruesos, calcificaciones gruesas, eso ya es Bosniak 3, Bosniak 4, cuando te dice calcificaciones gruesas, septos gruesos. ¿Cuál es la diferencia en 3 y el 4? Que el 4 te dice nódulo o componente sólido. Ya eso es Bosniak 4. ¿Estamos? Muy bien. Miren la conducta, 1, 2, nada, el 2F se vigila y si va creciendo hay que operarlo, y el 3 y el 4 sí hay que operarlo, la conducta, ¿no? Por eso para que te recuerdes, ¿qué quistes renales solo requieren conducta expectante? El 1 y el 2. El 2F se vigila, pero expectante, o sea, observo, 1, 2. ¿Y quiénes requieren tratamiento quirúrgico? A quienes sí hay que extirparlos sí o sí, al 3 y el 4. A eso sí hay que extirparlos. Muy bien. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención.